Hace 50 años a la Argentina Perón, ¿no? Después de 17 años de exilio. ¿Vos tenías 16, 17 años también para esa Yo época? tenía, yo tenía en ese momento 16 años, recién cumplido. Yo nací en 1956 y fue mi primera manifestación peronista en la que participé, y ese día me hice peronista. Hasta ese momento yo militaba en una agrupación de origen guevarista que reivindicaba la lucha armada, actuaba en el ámbito secundario. Era un momento de muchísima movilización, pero como venía de una familia de republicanos españoles exiliados, antifascistas y también antiperonistas hasta ese momento, porque asociaban a Perón con el fascismo, no había tenido contacto directo con lo que significaba el movimiento peronista. Y subrayo la palabra movimiento porque eh, aquella fue una movilización que muchos años después alguien definió como la dicha en movimiento, que también tomó Chipolati en algún momento como título de un tema y de un disco. Eh, yo me movilicé el día anterior junto con militantes de la JUP, todos mayores que yo. Nos concentramos en una unidad básica en la rotonda de San Justo, con las luces apagadas, porque el gobierno de Lanuse, de la dictadura de Lanuse, había aclarado que no iba a permitir que ninguna manifestación llegara hasta el aeropuerto de Ezeiza para recibir a Perón, porque tenían miedo de las consecuencias que esa movilización podía acarrear. Y permanecimos toda la noche con las luces apagadas en esa unidad básica, y creo que a las 4 o a las 5 de la mañana, poco antes de que amaneciera, salimos a marchar hacia Ezeiza, por lo que hoy es la autopista, que en ese momento era mucho más angosta. Y el ejército nos paró en Puente 12, con lo cual tuvimos que cruzar por el descampado y cruzar el río Matanza con la intención de llegar a la cabecera de la pista de Ezeiza, cosa que no pudimos lograr. Y la verdad es que ese cruce del río, en medio de una llovizna permanente, rodeado de familias, porque había familias enteras en esa manifestación, llevando a sus hijos a cuestas y a sus viejos a cuestas, me conmovió. Y pensé que allí estaba el pueblo. Yo había empezado a militar 2 años antes en la escuela secundaria, a instancias de un preceptor del colegio en el que estudiaba, y me acuerdo que la primera pintada que hice en mi vida fue en la puerta de la fábrica de Fiat en Caseros, y la consigna era paritaria sin traidores. Tenía solo 14 años cuando la pinté, y 15 días después de haberlo hecho, le pregunté a mi responsable qué eran las paritarias. Yo creo que todavía se está riendo él. Y aquella manifestación significó un quiebre con esa militancia romántica, eh, porque el peronismo en aquel entonces no solamente había estado proscripto, sino que además era la única esperanza que había de un cambio. No había ninguna otra fuerza que, que representara el cambio ni que lo posibilitara. Digo, si había alguna posibilidad de cambiar lo que en ese momento nosotros considerábamos una dictadura feroz, entre otras cosas, porque 2 meses antes se había producido la masacre de Trelew, esa fuerza radicaba en el peronismo. La militancia para nosotros era, por un lado, un estilo de vida, una manera de vivir. Nosotros creíamos en el cambio, habíamos nacido, en mi caso, en 1956, o crecido rodeado de dictaduras, con algunos interreños democráticos, pero siempre rodeados de dictaduras,
y la militancia realmente representaba una posibilidad de cambio. ¿Vos sabías dónde estabas militando en la JUP? No, yo empecé a militar, no, yo empecé a militar en el movimiento villero y luego en la Juventud Peronista, primero en Buenos Aires y luego en Córdoba, que es donde finalmente me detuvieron, 2 años después, en octubre del año 74, con 18 años recién cumplidos. ¿Cómo fue caer preso con 18 años, no? Con 18 años. Eh, bueno, fue como el día que se cerró la reja detrás de mí en la primera de las cárceles por las que pasé, tuve la sensación de que era un hecho definitivo. Además, por las condiciones políticas en las cuales yo fui detenido, eh, no sabía cuánto tiempo iba a estar detenido. En Córdoba, en ese momento, en el año 74, se realizó como el primer ensayo de represión masiva, que luego se tradujo un año más tarde en el operativo Independencia en Tucumán, que luego se extendió a todo el país con el golpe de Estado del 76. Para mí la militancia fue la prolongación de mi vida familiar y social. Vengo de una familia muy politizada, mi madre era una exiliada republicana, considerada en los últimos años de su vida como niña de la guerra en España, luego del reconocimiento del gobierno socialista a las víctimas del franquismo. Y en casa la política eh, era un tema cotidiano. Y eso me ayudó mucho en la cárcel, porque yo no tuve que romper lazos ni familiares ni sociales con paramilitar. Eh, a diferencia de muchos otros compañeros que no solamente estuvieron presos, sino que siguieron peleando y resistiendo desde, desde en el interior del país, que sí tuvieron que romper con sus familias y con sus orígenes para asumir un compromiso político. Y bueno, y pasaste, digamos, pues, no sé, un tiempo en prisión, supongo un tiempo, porque vino la dictadura, tiempo largo, no sé cuánto. 10 años. Salí en febrero del 84 con los 2 tercios de la condena a 14 años que me había, que me había dictado la justicia federal. A partir de ahí salí en libertad en febrero, un mes antes de cumplir 28 años, en febrero del 84. Me inventé una profesión, yo era estudiante de ciencias económicas cuando me detuvieron y me presenté a un aviso en Crónica, inventando un currículum, empecé a trabajar como corrector y a partir de ahí trabajé en distintas editoriales, asumiendo cada vez más responsabilidades y me transformé en el periodista y en el editor que soy hoy. ¿Y hoy qué es la militancia de Juan Sher? Creo que entiendo a través del periodismo, ¿no? Sí, sí, hoy está prácticamente reducida al periodismo. Y como decía el otro día Jorge Aleman en Desiguales, ahora que no le podemos disparar a Google, tenemos que reciclarnos nosotros también. Yo no reniego de ninguna de nuestras banderas, de la justicia social, de la igualdad, de la libertad, pero es verdad que las condiciones y la disputa política ha cambiado. Ha cambiado de actores, ha cambiado de plataformas. Yo no he vuelto a tener militancia partidaria, pero de alguna manera sigo militando eh, cada vez que combato una fake news, cada vez que enfrento un discurso del odio, cada vez que criticamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cada vez que pedimos más justicia.